Habíamos hablado de las matrices. Habíamos visto lo que era una matriz, ¿no es cierto? Y de dónde venían, ¿sí? Y de por qué las íbamos a estudiar, ¿no es cierto? Habíamos visto al menos tres razones. Una como método para resolver ecuaciones lineales. Otro para, ¿se acuerdan? Que era porque en cálculo les iban a servir cuando estudiaran la derivada de funciones en varias variables. Y finalmente les había dado una tercera aplicación que era en informática, sirve para codificar información en general, se usa harto eso en teoría de redes, ¿ya? Y incluso les podría dar, pensándolo después, pensé en un cuarto uso que es cercano al que se le usa en cálculo, se usa también, y cercano a este también, como un poco entre ambos. Se usan mucho las matrices también cuando uno quiere resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Así que me parece que ustedes tienen hasta ecuaciones diferenciales ordinarias, al menos algunos, ahí también las van a utilizar. Eh, entonces después, bueno, ¿qué vimos? Vimos que dos matrices eran iguales, ¿no es cierto? Sí, solo sí, pues más bien por definición, dos matrices eran iguales cuando todos sus coeficientes eran iguales, uno a uno. ¿Sí? O sea, tenían el mismo tamaño, el mismo formato, y además eran iguales todas sus entradas. Y entonces nos lanzamos a hacer operatoria con matrices. Vimos la suma. Ah, una pregunta, ¿esto lo ven o no? Cuando yo ven mi puntero, Sí. yo hago Sí, esto, ven que profe. estoy dando vuelta ahí, ya. Sí. No sé, Sí, hay algún profe. programa en el que no funciona y hay que poner el puntero. Y ayer lo vi, ayer vi que alguien lo usaba en una charla y me gustó harto porque hacía como así. No, acá no funciona bien con el lápiz del chat. Y como que lo podía subrayar y cosas, ¿no? Aquí no quiere funcionar así. Ya. Entonces, vimos la suma y la resta, y que había que tener cuidado de que tuvieran el mismo formato para sumarlas y restarlas. Vimos también la multiplicación, ¿no es cierto? O ponderación, o sea, multiplicación escalar o ponderación, ¿ya? Que es cuando uno multiplica la matriz, pero por un número real, no confundirse con eso, ¿sí? Y vimos algunos ejercicios, ¿sí? Y notar también que la matriz resultante es del mismo formato que la matriz original. Y entonces estas cuestiones definían unas operaciones en el espacio de matrices y cumplía ciertas propiedades, ¿sí? Podemos recordarlas también. Vimos que era conmutativa la suma era también asociativa, la multiplicación escalar era distributiva con respecto a la suma, ¿sí? Con respecto a ambas sumas, a la suma matricial y a la suma usual, o de números, ¿ya? Que además existía un neutro, que era una matriz con puros ceros, que la escribíamos así como un cero más coloriento, ¿sí? Esto generalmente uno también lo escribe a mano, uno lo suele escribir como un cero nomás, ¿eh? Como el cero de las matrices m por n. Pues si le quiere dar más color, le hace una rayita, así como a los números reales. No quedó muy bien mi rayita. Así. ¿Ya? Así uno lo suele escribir a mano o derechamente como un cero. ¿Ya? Profe, esto yo no lo entendí muy bien, sí. O sea, Ya, a ver. ¿cómo? Léelo ahí. ¿A qué se refiere con conmutativa, asociativa y distributiva? Ya. ¿Y con qué Conmutativa, existe un porque único la neutro? suma de números es conmutativa, ¿no es cierto? Uno lo sabe de Sí, antes que sí, 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. Bueno, sí, entonces lo sí. que te digo acá es que la suma de matrices también es conmutativa. O sea que si yo pongo 1, pongo cualquier matriz, ya 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y la sumo con la 0, menos 1, 1, 0. Eso va a ser lo mismo que sumarlas al revés. Eso solamente estoy diciendo. Ah, ya. ¿Sí? Va a dar la misma matriz. Va a hacer el ejercicio y acá, como conmuta en cada coordenada, digamos, va a dar lo mismo. Aquí te va a dar 1, 1, 4 y 4. Y acá te va a dar 1, menos 1 más 2 da 1, 1 más 3 da 4, perdón, y 0 más 4 da 4. ¿Sí? Sí, sí, Entonces sí. da lo mismo. Eso. Asociativa, de nuevo, que da lo mismo donde ponga yo el paréntesis para sumar. ¿Sí? Sí. Distributiva, que distribuye. O sea que si yo saco 5 por una suma, no sé, esa, es lo mismo que multiplicar esta por esta y sumarle esta por esta. También puedo distribuir, digamos, esto es lo mismo que 5, 1, 2, 3, 4,
más 5, menos 1, 2, menos 3, 5. Ah, ya, ya. Eso, en el fondo, lo que estoy diciendo en el fondo con todo esto es que se portan súper bien las matrices con respecto a la suma y a la Ah, ya. ponderación. ¿Ya? Tienen más o menos las mismas propiedades que la suma usual, porque aquí es con respecto a un producto diferente, ¿sí? Y esto del neutro significa que también hay un cero. ¿Cómo sería, por ejemplo, el 0, 2 por 2? ¿Ya? Sería la matriz 0, 0, 0, 0. Eso lo habíamos hablado ya, es la matriz con puro cero. ¿Ya? Y para toda matriz M acá entonces existe una única n que es su inversa, ¿ya? Pero no se llama inversa, se llama el inverso aditivo si quieren. La cuestión es que es menos la matriz, en el fondo n, ¿quién es? Menos m. Póngale menos a todos los numeritos, ¿sí? Y cumple esa propiedad de que cuando uno la suma, bueno, da cero, ¿sí? La matriz cero, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a esto? Es el momento antes de que pasemos a lo siguiente, que vamos a introducir una operación Todo más, clarito, profe. ¿sí? ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Los demás y las demás? Clarinete, profe. Ya. Ya. ¿Seguimos entonces? Bueno, vamos a hacer un par de definiciones con el fin de simplificar un poco esta cosa. Vamos a llamar, ¿se recuerdan de lo que es un vector, no? Un vector es algo parecido a una matriz, pero de dimensión 1 nomás, ¿sí? Una pura fila larga de numeritos, ¿sí? ¿Lo han visto lo que es un vector en física? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, motivados por esa definición, vamos a definir un vector fila como una matriz larga, ¿sí? Una matriz, digamos, de 1 por n, del formato 1 por n, ¿sí? Entonces se le va a llamar un vector fila, en este caso 1 por p, ¿sí? 1 por p, de largo p. En el fondo, ¿por qué le estamos poniendo vector fila? Porque es como un vector, ¿no? ¿Sí? Es como un vector, solo que no tiene comas, si quieren. Si se dan cuenta, es pura notación. O sea, también hay una formalidad detrás. Uno es un vector, el otro es una matriz, pero son esencialmente lo mismo. Y si se fijan, la suma, que es la operación que nosotros tenemos para matrices, como es entrada a entrada, es lo mismo que la suma de vectores, que es coordenada a coordenada. Y el producto escalar también es igual que con los vectores. Entonces, en el fondo, esto es prácticamente lo mismo que los vectores, ¿sí? Y asimismo, voy a definir el vector columna. ¿Qué es un vector columna? Oye, aquí pasó algo que no me gustó. Yo quería, me di cuenta, salió todo de una, ¿no? Espérenme, voy a arreglarlo rápidamente. Eso no me gustó. Eh, yo quería que vaya de a poquito. Salió todo de una. Está medio lento más encima. Ah, ¿qué está tan lento? Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Ahí sí. Entonces, ese era un vector fila. ¿Ya? Después vimos lo que era un vector columna. Estábamos en eso ahora. Entonces va a ser un vector, en este caso, de formato P por 1. ¿Sí? Esta es una matriz de formato 1 por P. Esta es una matriz de formato P por 1. ¿Sí? Entonces tiene P filas y una columna.
Y igual, se va a portar igual que los vectores para sumarse y para ponderarse. Eso lo llama vectores columna. Es lo mismo que un vector, pero para abajo. ¿Sí? Vertical. ¿Se ve o no? Bueno, no es demasiado complejo. Lo que vamos a definir ahora es una multiplicación para estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de vectores, eso debería decirlo aquí arriba, bueno, se define la multiplicación del vector. Se define la multiplicación del vector fila A por el vector columna B como un número, el siguiente número. El producto de el primero de acá, fíjense, se multiplica el primero de acá con el primero de acá. ¿Sí? Y después uno le suma el segundo de acá con el segundo de acá. No alcanzó a salir. Y todos esos se suman hasta el último que se multiplica con el último. Y da este de acá. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿siempre son los formatos así como A y B o eso es un ejemplo de letra? Uno suele ocupar letras mayúsculas, como habíamos dicho en la clase pasada. ¿Sí? Suele uno ponerle a las matrices A, B, C, D. Cuestión de costumbre. ¿Ya? Esa era la pregunta, ¿no? Sí, que si siempre las A van a ser, no sé, en fila y las B siempre en columna o pueden tener Ah, cualquier no, letra. no, 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 eso va a depender. Aquí las ocupé para ver en esta diapositiva, así nomás. Puede ser cualquier letra, uno fila o uno columna. A ¿Ya? ver, esos. Y fíjate cómo es el Profe, producto, entonces. Dígame. consulta, el vector fila y el vector columna tienen que tener igual cantidad de elementos para multiplicarlo o da igual. Justamente, es importantísimo que tenga la misma cantidad de elementos. Si no, no habría cómo, porque no calzaría. ¿Sí? No llegaríamos aquí al mismo tiempo al último. ¿Sí? Tienen que ser del mismo porte. O sea, no es el mismo formato exactamente. Digamos, lo que yo puedo multiplicar entonces es un vector columna de formato 1 cruz P con uno de formato P cruz 1. Y el resultado es un numerito. ¿Sí? Que si quieren lo pueden pensar como una matriz de 1 por 1. O un número. ¿Sí? Un puro número. ¿Les recuerda algo, no? Que hayan visto en física o cuando hayan visto vectores en general. Como el producto Recuerda un punto. poco A la acciones proyección. también. Alguien lo dijo por Producto ahí. punto. El producto punto. ¿Sí? Precisamente. Lo Cuando uno dijeron lo más fuerte nomás. escribe, cuando uno los escribe derechito, cuando uno lo escribe como vectores, es precisamente el producto punto, ¿no? No sé, pues, por ejemplo, el de vector X y Z, con un vector X tongo y tongo Z tongo, el producto punto es X tongo más Y tongo más Z tongo. ¿Sí o no? Producto punto. ¿No es cierto? Entonces, exactamente eso. Pero ahora con un vector uno tiene que estar derecho, uno tiene que estar horizontal y el otro tiene que estar vertical. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, no sé si será muy... No sé, pero ¿por qué uno tiene que estar vertical y el otro? Es una buena pregunta. No se justifica tanto ahora, ¿no? Podrían estar Mm, los dos derechos. Es una súper buena pregunta, Tenía la pero misma es duda. porque es por cómo vamos a definir el producto de matrices cualquiera ahora, en la siguiente diapositiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, la razón va a venir un poco después cuando veamos transformaciones lineales. ¿Ya? Porque este producto ustedes lo van a ver y van a decir, es raro este producto. No calza mucho que sea así. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan extraño, digamos? Y después uno le va encontrando cierto sentido. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿cómo entonces se presentaría dos matrices de uno por uno y tendríamos que hacer, por ejemplo, eso? No, una tendría que ser de 1 cruz P y la otra de P cruz 1, de tamaños. ¿Sí? Ah. Profe, Dígame.
Yo no puedo multiplicar entonces si hubieran tres, dos de fila y una de columna. O No, viceversa, hay que dos de columna. multiplicar siempre una fila con una columna. Vamos a hacer un ejercicio, mira. Tengo aquí preparado mi ejercicio. Y 2 filas y 2 columnas hace igual. Vamos para allá. Vamos, con paciencia. Por ahora solo he definido esta. Entonces calcule los siguientes productos matriciales. ¿Ya? ¿Cómo será el primero que tengo acá? Lo escribámoslo aquí abajito. 47. ¡Ay, qué rápido! ¿Cómo lo hizo tan rápido? A ver, veamos si es verdad. Ah, pero el 4 nunca me lo reconoce bien. Queda como muy feo el 4. Voy a empezar a hacerlo así. Ah, Hágalo de la otra forma. ahí. ¿Sí o no? Ya veamos cómo nos va ahora. ¿Cuánto fue que dijo? 47. Puta, que es tonto. Chuta. No, no usted, no usted. Ah, no, pensé que no me lo Puta. tomaba como matriz. Qué loco el... No, no, lo tomaba mal. Es que mira, lo, lo tomó Mejor no como voy a un participar más, profe. no estaba Tranquilo, si hablando no de es la eso. primera vez que se lo dicen. Momento, No, profe. en ningún caso querría decirle eso. Lo que pasa, me refiero al OneNote, ¿ya? El OneNote, fíjate que lo tomó como 234, no como la matriz 234. No, estaba hablando de... Shoot. Entonces no lo vamos a poder hacer así, tenemos que hacerlo a manito, ¿no? Ya. ¿Cuánto daría entonces? Entonces, fíjense, primero, el primero de acá, está muy oscuro ese color, ¿no? Ya, el primero de acá con el primero de acá, ¿sí? Entonces eso sería 2 por 4, ¿sí? 2 por 4. A eso le vamos a sumar el segundo por el segundo. Dale con los colores oscuros, no hay destacadores de esos colores. Ya, ahí sí. Entonces el segundo con el segundo. 3 por 5. ¿Sí? Sería el segundo. Oh, ya sé. Segundo con el segundo. Y finalmente, está bien más o menos nomás el asunto ya. Y el siguiente sería entonces el tercero con el tercero. Y daría 4 por 6. Entonces todo en total nos daría ¿cuánto? Nos daría 47. 2 por 4, 8, 3 por 5, 15, 4 por 6, 24. ¿Sí? Y toda esa suma nos va a dar 5 más 4 son 9, más 8, 17, 2, 3 y 1, 4, 47. ¿Era verdad o no? ¿Eso había dicho? Jaque mate. ¿Y cómo lo saco tan rápido? Una máquina. Puramente nomás. Está bien. Bueno ser rápido para dar cuenta. Entonces, uno más. Uno más. Entonces, ¿qué dicen? Profe, yo no sé dividir. Tiene que aprender, practicarlo. Entonces, 1 por 2, más 2 por menos 2, más menos 2 por menos 1, más 3 por 2 sería. ¿Mm? Eso es lo que hay que cachar ya. Entonces uno tendría aquí el 1 con el 2, el 1 con el 2, después el 2 con el menos 2, el 2 con el menos 2, después... Bueno, yo creo que ya está claro, ¿no? El menos 2 con el menos 1, el menos 2 con el menos 1,
¿sí? Y ¿cuál me falta? ¿Qué otro color tengo? Este. El 3 con el 2, el 3 con el 2. ¿Ya? No hay que hacerse las tablas, sí, pues. Eh, 2 por 1 2, 2 por menos 2 son 4, menos 2 por menos 1 da 2, y 2 por 3 da 6. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9, 10, menos 4 son 6. ¿Ya? ¿Está claro, no? ¿Alguien tiene alguna duda todavía? Más Todo que claro, claro. todo. Profe, Bien. Súper bien. entonces, en caso de multiplicar dos iguales, digamos, por ejemplo, una que es 3 por 3 y otra que es 3 por 3, Eso no lo hemos ¿cómo se hace enseñado en ese todavía. caso? Ahora vamos para allá. Con ciencia, la ciencia, la ciencia. Ahora enseñamos puros vectores filas con vectores columnas. Y en el fondo les reenseñé el producto punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene ahora? La multiplicación de matrices. Ahora le enseño, ¿eh? Entonces, sea A una matriz de M por P y B una matriz de P por N. Entonces, la primera matriz tiene que ser M, cualquier número, por P. Y la segunda matriz tiene que empezar con P, o sea, esta tiene que tener la misma cantidad de columnas que esta de filas. Y el M y el N pueden ser lo que usted quiera. Entonces se define su producto como la matriz AB. Fíjense que el producto va a quedar de formato M por N. El P va a desaparecer. Cuya entrada IJ es el producto de la iésima fila de A por la jésima columna de B. ¿Ya? Esto es mucho más fácil de entenderlo visualmente que como lo escribí ahí. Al menos para mí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que si usted se pregunta, ¿quién viene acá en el 1-1? En el 1-1 sería ahí, ¿no es cierto? En la entrada 1-1 usted tiene que multiplicar la primera fila de esta matriz por la primera columna de esta matriz. Entonces, 1 por 4 más... ¿Qué? Está Va, lo como hice al cambiado. revés. Lo hice al revés, no, sí lo hice al revés. Lo hice al revés. A ver, uno también se puede enredar. La primera fila, dije. La primera fila de este por la primera columna de este. Ahí sí. 1, 1. Entonces da 1 por 4 más 2 por menos 2. Después, ¿quién vendría en la 1, 2? Esta es la fila 1, columna 2. Entonces, fila 1, esta misma, por la columna 2. 1 por menos 3, más 2 por 1. ¿Ya? Ahora, ¿quién vendría acá? Bueno, acá estamos en la fila 2, columna 1, la entrada 2, 1. Entonces la fila 2, en la primera veo la fila, y en la segunda veo la columna. 3 por 4, más 4 por menos 2. Y en la última, de acá, bueno, esta es la fila 2, columna 2, 2, 2. Entonces viene la fila 2 por la columna 2. 3 por menos 3, más 4 por 1. Y entonces resolvemos, ¿no? 4 por 1, 4, 2 por menos 2, menos 4, da 0, 3 por 4, más 4 por menos 2, sería 12 menos 8, da 4, menos 3, más 2, da menos 1, y menos 9, más 4, da 5. ¿Ya? ¿Puedes repetir eso que hizo recién? Es que no caché. O sea, después de que se multiplica todo eso, ¿qué hay que hacer? ¿Sumar? Aquí sacar la cuenta nomás. 4 por 1, 4, 2 por menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. ¿Sí? Aquí es ya el proceso que ya Ah, ya, sabemos ya, hacer. ya. Ya, vale. Calcular, ¿no? ¿Sí?
O sea, lo nuevo, digamos, es cómo voy de aquí hasta acá, cómo obtengo esos productos. ¿Sí? Ya. Entonces, esto se ve raro. Uno se pregunta al principio por qué defino el producto así. Y la verdad es que lo viene a entender recién cuando uno ve transformaciones lineales, que es la segunda unidad que vamos a ver en el curso, y uno dice, ah, tenía que ser así. No había otra manera de definir el producto de las matrices. ¿Sí? Así que por ahora solo tienen que tratar de entender el mecanismo con el que funciona. ¿Sí? Las filas por las columnas. ¿Sí? Filas de acá por columnas de acá. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer ejercicio. Ejercitarlo. ¿Ah? ¿Por qué no me puedo cambiar ahora? Oh. Ahí sí. Ya. Calculemos entonces. ¿Cuánto dará este asunto? Ya. Entonces, lo primero va a ser esta fila por esta columna. ¿Sí? Primera fila por la primera columna. ¿Cuánto da? Menos 5. Sería 4 menos 9 menos 5. Bien. Anotémoslo primero. Po, ¿ya? 4 por 1, 4. Menos 3 por 3, menos 9. ¿Ya? Después vendría esta misma, digamos, por esta. ¿Sí? Primera fila, segunda columna. ¿Cuánto daría acá? 2 Menos por 4, 8. 4. Y menos 3 por 4, menos 12. ¿Ya? Y acá vendría esta ahora por esta. ¿Sí? Segunda fila, primera columna. 1. Y daría menos 2 por 1, menos 2. Y 1 por 3, Más 3. 3. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco más lento por si alguien todavía no entiende bien cuáles son las cuentas que hay que hacer. Los que Gracias. ya... ¿Sí? 0. Entonces, después mala mezcla de colores, se puso oscuro. Y finalmente entonces sería esta por esta. Entonces da menos 2 por 2, da menos Menos 4 más 4, 4. y 4 por 1 da 4. ¿Sí? Entonces ahora resuelvo eso y da 4 menos 9 da menos 5, 8 menos 12 da menos 4, menos 2 más 3 da 1, menos 4 más 4 da 0. Ya, ¿se entiende o no se entiende? Al tiro díganme si les genera duda, qué les cuesta todavía. Yo sí lo entiendo. ¿Ya? Hay que practicar, sí. Aquí hay que sacar uno solito. ¿Alguien Yo está no lo complicado entendía. todavía? ¿Cómo me dijo? ¿Que Yo sí? entendí. ¿Sí? ¿Las demás y los demás? Si alguien quedó colgado, dígame el tiro nomás. Yo, profe, que se me fue ¿Sí? la señal justo cuando estaba explicando el inicio, así que me Ya. perdí. A ver, veámoslo. Este ejercicio. Mira, queríamos calcular el producto de las matrices, entonces partimos multiplicando la primera fila por la primera columna para ver qué me da en el 1, 1. ¿Sí? Entonces, mira, aquí es la fila 1, columna 1.
Entonces eso va en el 1, 1. ¿Sí? Ahora, eso ya, ahí lo calculamos nomás. 4 por 1, 4, y menos 3 por 3, menos 9. Después, la primera fila con la segunda columna. ¿Por qué? Ah, bueno, porque este es el 1, este es el 2, ¿no es cierto? Entonces aquí va el 1, 2. Entonces da 4 por 2 da 8, menos 3 por 4, menos 12. ¿Sí? Y cuando calculo eso me da menos 4. Ya, y así, pues. Después vamos con la segunda fila ahora y la primera columna. Entonces, ¿ahí quién sería? Si te fijas, son todas las combinaciones posibles. Ahí sería el 2, que es la segunda fila, con la primera columna. El 2, 1. ¿Sí? Esa es su posición. Y da menos 2 por 1, menos 2. 3 por 1, 3. 1, da la suma. Y el último de los últimos, sería esta también, con la de acá. ¿Sí? O sea, sería la fila 2, ¿cierto? La fila 2 con la columna 2. El 2, 2. ¿Sí? Este es el 2, 2. Por si no se lo recuerda. Este es el 1, 2. Este de acá es el 2, 1. Y este es el 1, 1. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Y aquí es cuando les tengo que contar una tragedia. Fíjense, ¿quién es esta? Pongámosle a esta matriz A y a esta matriz B. Entonces A, esta es A, esta es B. Entonces esto es A por B. ¿Sí? Pero miren, ¿quién era esta? 1, 2, 3, 4. Era esta. Vamos a borrar un poco esto. Era esta. Y esta era 4 menos 3 menos 2, 1. 4 menos 3 menos 2, 1. Y nos dio el producto, fíjense, menos 5 menos 4, 1, 0. Vamos a la otra. Y a lo mejor vamos a hacer algo más inteligente aún. Vamos a cortar esto y lo vamos a llevar para allá para compararlo. Miren. Aquí es el mismo, es esta por esta, están al revés. Aquí sería B por A. No entiendo bien lo del cambio de cuadrante. Entonces B por A me dio 0, menos 1, 4, 5. ¿Qué pasa con estas dos matrices? Con esto se Son comprueba que inversas. no es conmutativo. Exactamente, indiferente. Y no tienen nada en común. Se parecen un poco quizás a algunos números, pero más que nada coincidencia. ¿Ya? Entonces ese es un problema. Primera diferencia grande que pillamos con los números. Los números, el producto también es conmutativo. 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. ¿No es cierto? El producto es conmutativo de números en R. Las matrices no. Con respecto a la pregunta de ¿qué hacemos? La respuesta es súper triste, es que no podemos hacer nada. No hay nada que se pueda hacer. Uno tiene que aprender a convivir con que hay cosas que no son conmutativas. De hecho, es interesante. ¿Sí? Y es difícil también. O sea, por eso hay matemática que uno puede hacer, por ejemplo, el álgebra, que es no conmutativa. En algún sentido, preguntarse qué pasa con eso. Hay muchas cosas que funcionan con las matrices y otras que no.
A ver, Igual el orden que nos da nomás. déjenme ir leyendo el chat. Déjenme ver, porque hay unas preguntas que no alcancé a responder. Es como cuando se cambia de cuadrante en un plano. Eso no lo entendí. Esa pregunta no la entendí. No serían factores. O sea, las matrices no son un factor. Las matrices son, ¿cómo no son un factor? No, la verdad es que esa tampoco la entendí muy bien. El producto de matrices es el que no es conmutativo. ¿Sí? Da una matriz diferente. Ahí está lo del cuadrante. Nos viene en un plano y se cambia el cuadrante, el X y se puede invertir y cambia de signo. ¿Qué se puede? Estoy tratando de entenderlo, pero la verdad no lo entiendo bien. Cuando se tiene un punto en un plano y se cambia el cuadrante, ¿te refieres como a rotar? Si te refieres a rotar, creo que entiendo lo que me quieres decir, pero creo que es interesante, de hecho. Déjame ver si... ¿por qué está pasando esto? No quiero acercarme ni alejarme, quiero... como si el control estuviera apretado. Ya. Si es que entiendo bien, estás pensando en lo siguiente. Cuando uno tiene un punto acá, y es el de coordenada x, y, entonces uno lo rota en 90 grados, y pasa a ser el y, x. No, el y, menos x. Creo que es la cosa. ¿A eso te refieres o no? Eso se escribe menos x, y. No. Es el menos y, x entonces. Ahí sí. ¿Eso o no? ¿O no era eso? Sí, en el chat dice que sí. ¿Sí? Más o Ya. menos eso. Lo que pasa es que, de hecho, pasa algo bastante interesante, que es curioso que es la intuición, digamos, que tú tuviste una intuición bastante buena. Las rotaciones son precisamente el producto puro de una matriz. Es lo que pasa cuando uno multiplica. No funciona del todo bien esto. Tiene sus problemitas. Ahí sí. Ya. Precisamente hacer esto es multiplicar por esta matriz. Tú agarras el punto X y... Perdón, no es esta matriz. Es esta matriz. Ahí. Es menos x, y. ¿Este? No. No. El X, Y, cuando uno rota en 90 queda el menos Y, X. Pero no se ponía primero la X. Sí, pero lo que pasa es que si este punto fuera el 1,5 y tú lo rotas en 90 grados, lo que te da es el menos 5,1. Las das vuelta y le pones un menos. Es que no se lo muestro en el GeoGebra, si no me creen. Ya. No, ¿Sí? Ocupando, no o sea, está este es el usando X, X, Y. Y como coordenadas, sino No. como, O sea, como con punto. respecto a este. Claro, si este es el punto Ya. X, Y, entonces al rotarlo en 90 grados, Ya, es que se hay obtiene el menos Y, muchos ¿Eso es X. lo de la inversa o qué? ¿Cómo? ¿Eso que estamos viendo de qué? O sea, No, ¿de esto qué? no, esa pregunta quedó ahí porque bajé en la pizarra nomás para tratar de responder la pregunta del compañero, Ya. que fue una intuición que tuvo de que precisamente cuando uno hace eso, mira, cuando uno cambia de cuadrante, digamos, cuando uno rota en 90 grados, que creo que es lo que quiso decir, es precisamente multiplicar por una matriz. Esto te da menos 1 por y, menos y, 1 acá, x, solo que los vectores tienen que ir colgados, vectores columna. ¿Ya? Y eso es súper importante, pero vamos a verlo con detalle cuando estemos viendo transformaciones lineales. Ya. Ay, tiene medio rabiado esto. Muevo la ruedita del ratón y me hace zoom en vez de subir. Ya. ¿Alguien más tenía alguna pregunta con respecto al producto y que no es conmutativo? Todo clarito, por favor. Sí, pero me parece que alguien más me iba a preguntar algo cuando me preguntó primero otra persona. Sí, prefiero yo, pero ahora no me acuerdo. Pero si me acuerdo se lo voy a preguntar. Ya. Entonces,
Vamos a quedarnos de aquí con que hay que tener cuidado, porque A por B no es lo mismo que B por A cuando estamos hablando de matrices. Para los números se cumple, para las matrices ya no. ¿Ok? Ay, ya me acordé. ¿Mm? Pero, Que le bajen a la música. ya, ahora sí, que es una coincidencia que si yo lo sumara, o sea, como que yo dije, ay, -5 más 0, -5, -4 más -1, -5, 1 más 4, 5, 5 más 0, 5. Eso fue una, no sé, No, espérate. es coincidencia. De nuevo. Es que yo, es que está, como que los vi y atiné como a sumarlos, la primera matriz y la segunda matriz, entonces yo sumaba -5 más 0, -5, entonces la primera fila me daba -5 y la segunda fila me daba 5, en los dos lados. Ya, Entonces eso ya, sí es entiendo. coincidencia. Es una coincidencia. Es Ah, una ya. brutal coincidencia. No del todo, hay cositas, ¿ya? Pero hay hartas cositas que se nos escapan. O sea, de verdad, como les digo, no sé si se acuerdan de cuando les mencioné la historia de las matrices, eh, pero es una historia que va desde la antigüedad hasta la modernidad, digamos. Hay muchas cosas con respecto a las matrices que no vamos a ver. Hay cosas que sí son invariantes, por ejemplo, cuando uno la da vuelta, por ejemplo, ya que te interesa un poco ese tipo de patrones, la suma de los elementos de la diagonal se mantiene. O sea, aquí siempre 0 menos 5. O sea, perdón, en este caso se invierte. ¿Por qué pasó eso? No, pero lo que sí se va a mantener, por ejemplo, es el determinante, que es algo que vamos a ver en un tiempo más, que sería este por este menos este por este. Cosas así. Entonces, hay ciertas cosas que sí se van a mantener. Ah, ok. Gracias, ¿Ya? profe. Ujú. Quedé metido ahora. ¿Sacamos bien esa cuenta? No, pues eso es lo que pasa. Sí, tenía que dar -5, está bien. Aquí era -5. Sí, lo que te dije es cierto. Sí. La suma de la diagonal también se mantiene invariante cuando uno los da vuelta. Entonces 0 más -5, -5. -5 más 0, -5. Así que sí hay ciertos patrones, ¿ya? Solamente que no vamos a alcanzar a descubrirlos todos, digamos. Nuestro curso no es de matrices propiamente, sino que más bien de álgebra lineal, ¿no es cierto? Que es el nombre del curso para donde ocupamos las matrices, pero no las vamos a estudiar tan profundamente, ¿ya? Pero sí, hay cositas. No todo es coincidencia. ¿Qué más? No, eso. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué se cambió para acá? Está muy raro esto. Ah, ya sé que lo tiene tan extraño. Las anotaciones quedaron abiertas y eso como que... Ya, ahí sí. ¿Cambia ahora de escritorio? Oh, estoy medio rendido ya. No está funcionando bien esto del... Mira, ahora sí. No, ya. Paciencia. Volver a empezar. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Entonces, cuidado. Una atención aquí. La multiplicación de matrices no es conmutativa, como ya lo habíamos dicho bastante. O sea, en general, A por B es distinto de B por A. Por otro lado, solo se puede multiplicar matrices de ciertos formatos. Entonces, no cualquier matriz con cualquier matriz se puede multiplicar. Por ejemplo, una de 3 por 2 con una de 2 por 4, ¿se podría multiplicar? No, A ver, ¿seguros? Voy a anotarlo No sé. aquí. Una de 3 por 2 con una de 2 por 4, ¿se podría? no. Vamos
Vamos a hacer un ejercicio entonces. Sí. Sí se puede. Sí, tenían que ser del mismo formato para suma y resta, se supone, ¿no? Sí. Y una, a ver, ya. Y una de 3 por 1 con una de 2 por 4. ¿Se podrá? No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Es porque tiene que coincidir el número P en la definición, ¿o Este no? con este, ¿no es cierto? Justamente, este con este. Entonces, por eso la de 3 por 2 sí se podía con la de 2 por 4. Y de hecho, el resultado va a dar de formato 3 por 4. Este con este. ¿Ya? Así que algunos formatos se pueden multiplicar. Pero en general, fíjense que lo que nos quedó no es ni de este formato ni de este. Es de uno totalmente diferente. Eso tiene su razón de ser. ¿Ya? Es así. Y el único vez que esto se va a portar bien, entonces, cuando uno multiplica, por ejemplo, una de 2 por 2 con una de 2 por 2, porque entonces, ¿de qué formato nos va a dar el producto? 2 por 2. De 2 por 2. En general, ¿no es cierto? Si yo multiplico una de n por n y una de n por n, dos matrices de n por n, digamos, el resultado me va a quedar de n por n. Entonces, solo con las matrices cuadradas esto se porta muy bien. ¿Ya? Con las matrices que no son cuadradas, no se porta tan bien. ¿Sí? Entonces, nos voy a pasar un poquitito, pero ya estamos terminando. Sean A, B y C matrices de formato M por N, y R un número real. Entonces tienen hartas propiedades. La primera, asociativa. ¿Ya? Esta sí la tiene. Conmutativa ya vimos que no. ¿No es cierto? ¿Qué pasa, Benjamín? ¿Me sale que levantaste la mano? ¿Alguna duda? No, profe, capaz se le bugueó. Ya. Entonces, sigue saliendo ahí. Ya, aquí. Es conmutativa entonces, pero con respecto al producto escalar. Los numeritos sí que pueden pasarlos para adentro, multiplicarlos con el que ustedes quieran primero. ¿Ya? Y eso sería, o sea, el R puede ser para acá, puedo multiplicar esto primero, o puedo multiplicar el R para acá, ¿ya? Pero siempre y cuando uno sea un numerito. ¿Sí? Asociativa entonces sí que es, acuérdense, pero conmutativa no. Producto ya. La distributividad sí se cumple, entonces este es un buen producto. Esto es difícil de probar, ¿ya? Me van a tener que creer nomás. Demostrarlo en general es más o menos difícil. Pueden ver un par de casos, ver que se cumple, pero no quiero ponerme a escribir todas las cuentas. Entonces, si tienen una matriz A por una B más C, los formatos aquí todos tienen que ser de manera ingeniosa de tal que todo esto funcione. ¿Sí? Esta aquí me equivoqué, de hecho. No, el formato no todas tienen el mismo formato. Entonces, A por B más C va a ser A por B más A por C. ¿Ya? Se porta bien el asunto. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Propiedad distributiva. Igual que para los números. De nuevo se tiene. ¿Ya? Eso es curioso, porque como el producto es como bien raro, es curioso que suceda eso. ¿Ya? Y ahora, además, existe un único neutro, multiplicativo. Un neutro que uno le llama la matriz identidad, que no hace nada. Que si la multiplico por acá, me da m. Y si la multiplico por acá, me da m. Aquí lo escribí mal, esto lo tengo que corregir. Los formatos están mal puestos, ¿no? Porque tienen que poder multiplicarse. Lo copié tal cual, parece de la suma, entonces no me quedó bien. Tengo que corregir los formatos. Cuando lo suba al campo virtual va a estar corregido. Entonces se dan cuenta, ¿no? Que aquí al multiplicar por i, existe esta matriz que al multiplicar por cualquiera de los dos lados, siempre me da m. La misma matriz. ¿Y a quién se le ocurre cómo es esa matriz? Esa es ahora la pregunta. La neutro aditivo eran puros ceros. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Puros unos?
¿Y eso para qué es? ¿Para que la matriz de 1 o Para 0? que, del mismo producto, para que dé la misma. ¿Ya? O sea, como Una 1 por cosa. 3, por ejemplo, da 3, ¿no es cierto? 1 por cualquier cosa, da cualquier cosa, que se porte como el 1. ¿Ya? Y eso uno le llama I. La matriz I. ¿Cómo será? Tiene que ser una matriz de n por n. Fíjense primero. ¿Por qué? Tiene que ser cuadrada. Porque si yo la voy a multiplicar por una matriz A, que sea, por ejemplo, voy a de m por n acá. Y la voy a poner acá. ¿Por qué? Porque si esta matriz es de formato m por n, yo quiero que me vuelva a dar A. Entonces, este tiene que ser de nuevo m por n. Entonces, para que eso suceda, esta matriz de acá tiene que ser m por m. Así que mínimo va a tener que ser cuadrada. Y si la multiplico por el otro lado, tiene que ser otro. ¿Por qué? Porque si esta es m por n, ¿ya? La A tiene que ser, o sea, esta es m por n, entonces para que me dé m por n, esta tiene que ser n por n. ¿Sí? Tiene que coincidir, y acá para que me dé m por n. ¿Y tiene algún ejemplico? Sí, ahí vamos. Que eso es más difícil de ver, eso quiero que tratemos de descubrirla. ¿Ya? A alguien se le ocurrió que fueran puros unos. ¿Quién fue? ¿Areli, creo, o no? Confirmo. Probemos. ¿Qué pasa si multiplico, hagamos con una de 2 por 2 nomás? ¿Ya? Para que exploremos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pongo acá? ¿Qué quedaría? Sería A más B. Bien. Acá. D. ¿Cómo? Quedaría lo mismo abajo. ¿A más B? Al lado. Aquí sería A por aquí, y después vendría con esta. Entonces sería A más B de nuevo. Y aquí abajo, C más D y C más D. exactamente. ¿Quedó igual o no? No. No quedó igual. Entonces no es así. Era un buen intento, un buen primer intento. Algo va a haber que cambiar. Veamos el primero de todo. AB por 1, 1. Me dio A más B. ¿Qué está sobrando? La El B. B. El B, ¿no es cierto? Hay que borrarlo. ¿Y cómo lo podría borrar para que me quede aquí? A por 1 me va a dar A. ¿Y B por qué cosa? Para que desaparezca. Multiplicar por 0. Por 0, ¿no es cierto? Entonces aquí en vez de un 1 pongamos un 0. Entonces aquí al menos ya el primero me daría A más 0. A. ¿Sí? Y ahora el de acá me tiene que dar ¿qué cosa? Ah, y entonces arriba va un 0. Sí, ¿no? Porque acá quiero que me quede B. Entonces, B por 1, B. Pero A por 1 me da... oh, entonces este no me sirve. Lo cambiamos por un 0. ¿Sí o no? ¿Todos irían con 0 o no? A ver, veamos. Pues. Ahora aquí me tiene que dar C. Y ya me está dando C, mira. C por 1, C. Y D por 0, ah, mira, quedó buena. Esta me dio C. Y acá C por 0, 0. D por 1, D. Ahora quedó igual. ¿Cómo era entonces? 1 y 0. Es así. Esa sería la matriz identidad. ¿Siempre de es de 2 esa por 2. forma o podría haber ido primero el 0 y después el 1? O sea, como Veamos, al revés. Al revés no hubiera quedado mal, pues, ¿no? Te quedaría B, A, D, C. Sí, pues, la daría vuelta. Exactamente. Si pusiera el 1 acá, me daría B aquí. Y tiene que coincidir con este. Así que siempre así, al menos por este lado. Veamos si por el otro lado funciona la misma. ¿Cuánto me da? A. Y aquí 0. Bien. A. Esta por esta. Me da B más 0. B. Esta por esta me da 0 más C. 0 más D. También funciona. Así que esta es esa. ¿Ya? Siempre así. Y de hecho la de 2 siempre van a ser cuadradas, ya lo vimos. Entonces, la de 1 por 1 sería súper fome, sería el 1. La de 2 por 2, ya la pillamos, es así. Esa sería como el 1. Se llama, y uno lo escribe como I. ¿Ya? La de 3 por 3 sería, esta no la vamos a pillar, pero ahí, si quieren la comprueban después, es así.
¿Ya? Y así va creciendo. La de 4 por 4 es así. Y así ya se dieron cuenta de cómo es el patrón, ¿no? ¿Esos son las... ¿Cómo se llama eso que estamos haciendo? Estas son las matrices identidad o que se comportarían como el neutro multiplicativo. La matriz tal que yo cuando la multiplico por cualquier otra que la pueda multiplicar, la deja igual, por los dos lados. Y así. Profe, ¿los unos simbolizan los que sí tomamos? ¿O ¿Los qué? cómo es? Es que ¿qué hay unos y ceros? Eso como que no lo entendí bien. Porque Que fíjate no, que otros no. lo que tiene que pasar es que al multiplicarnos de la misma matriz, pues, si hubiera un 1 acá, me daba A más B, y no me tenía que dar A más B, me tenía que dar A, el primer producto de acá. O sea, lo que yo necesito es que cuando multiplique esto por esto, me dé A. Por eso tiene que haber un 0, solo tiene que quedar la A. ¿Cachai? Ah, ya. Ujú, ujú. Ya Porque cacho. tiene que quedar lo mismo que acá, tiene que dejarla igual. Ok, ok. Y uno se da cuenta de que esa funciona y de hecho es la única. ¿Ya? Por eso se llama así. Alguien me dice que se parece un poco al cubo Rubik. No sé en qué sentido, pero sí sé que para estudiar los cubos Rubik de forma matemática uno estudia teoría de grupos y eso se pueden representar como matrices. ¿Ya? También se escapa otro de los usos de las matrices, un poco menos ortodoxo, ¿no es cierto?, para estudiar el cubo Rubik. Pero se puede hacer. De hecho, tengo un libro arriba que es re interesante al respecto. A ver, lo que yo te explicaba de las matrices de... Estas no tanto, pero cuando hablábamos de redes y las matrices de incidencia de los grafos, esas tienen que ver precisamente con el lenguaje binario. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí yo puse números reales en las entradas, pero tú puedes poner lo que se te ocurra en las entradas, por ejemplo, ceros y unos. ¿Ya? Pero las matrices que nosotros estamos estudiando tienen en general cualquier cosa, números reales, perdón. Pero pueden haber matrices reales, enteras, complejas, y todas tienen su propio estudio. A nosotros nos interesan las reales, con números reales. ¿Sí? Pero en matemáticas discretas, por ejemplo, podrían interesarte las binarias. Ya. Eso. Encontramos el inverso. ¿Ya? ¿Qué pasa, Gerard? Profe, ¿puede poner un poquito el power? La parte de las propiedades. ¿Esa ¿Eso o voy a más hacer arriba? una foto? No, eso no. Pero si yo la subo después. ¿Están en el campo No, virtual? pero, ¿no? para dejarlo listo al tiro, ¿no? Sí. Bueno. Ya ahí sí, profe, gracias. Entonces, ¿y la inversa? ¿Qué pasa con la inversa? Fíjense que aquí ya tenemos suma. El producto se porta casi bien, excepto por la conmutatividad. Tenemos incluso una cuestión que se porta como el 1. ¿Sí? Pero ¿qué uno podía hacer en números reales? Yo tenía el 2, por ejemplo. Yo le podía encontrar un inverso. O sea, había un numerito tal que cuando yo lo multiplicaba por el 2, me daba 1. Era un medio. Todos tenían inverso, excepto el 0. ¿Será así con las matrices? ¿Tendrá cada matriz un inverso, excepto el 0? ¿Excepto la matriz 0? Por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver. Entonces, dada una matriz A de formato n por n, decimos que una matriz B de formato n por n, tiene que ser el mismo formato, es su inversa si se cumple que A por B es igual a B por A y es igual a la identidad. ¿Ya? Se denota B igual a A a la menos 1, igual que como lo hacíamos con los números. Y una matriz con inversa se dice invertible. La pregunta entonces, dicha de otra manera, será, ¿todas las matrices, excepto el 0, obviamente, serán invertibles? No. Y la respuesta es que no. Ya se dieron cuenta que ahora venía un cuidado. No. No todas las matrices tienen inversa. Y ver cuáles son invertibles y cuáles no, en general, es difícil. Pero, a ver, no es difícil. En general es engorroso. Hay un trabajo que hay que hacer que vamos a aprenderlo la próxima semana. ¿Ya?
Pero hay un método. Profe, ¿Ya? ¿se saca por fórmula? Es más bien un proceso que una fórmula. El método Pero de eso que Elias. dice A a la menos 1. Ah, sí, espera, pues le damos bien. Entonces, primero que todo, no todas las matrices tienen inversa. Pero cuando tienen, no siempre tienen, pero cuando tienen es única. ¿Ya? Igual que en los números. Cuando hay un inverso, ese inverso es único. ¿Ya? Y vamos a adelantar lo siguiente. Solamente cuando la matriz es de 2 por 2, ¿ya? Cuando la matriz es de 2 por 2, o sea, ABCD, tiene inversa si solo si este numerito de acá es distinto de 0. Entonces, no siempre va a ser invertible, hay veces que no. ¿Cuándo no? Bueno, cuando esto de 0. Cuando AD menos BC de 0 no va a ser invertible, tiene que ser distinto de 0. Y cuando sea invertible, entonces su inversa tiene una fórmula, como dijiste muy bien. Esa sería la fórmula. ¿Ya? Así encontramos la inversa. Entonces ya para terminar, quiero que calculemos la inversa de una matriz y estamos listos. Entonces sería esta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que calcular? Si uno tenía una matriz del tipo A, B, C, D, su inversa no siempre existía, digamos mejor así, es invertible cuando si AD menos BC es distinto de 0. Entonces lo calculamos. AD menos BC es este por este menos este por este. 23. Da 2 por 4 menos 7 por menos 1. O sea, 2 por 4, 8, más 7. ¿Eso cuánto da? 15, ¿no? 15, 15. Sí, puse 15. 16. Y eso es distinto de 0. Así que es invertible. Y de hecho su inversa, entonces, ahora que sabemos que es invertible, ¿ya? Es AD menos BC dividido por ese número, y aquí hay que escribir DA menos B menos C. Y entonces daría 1 sobre 15 por 4 Menos 7. menos 7, 1, 2. ¿Sí? Vamos a verificar. Vamos a verificar. Pero rápidamente, ¿ya? Vamos a verificar. Ustedes después les dejo de tarea revisar bien si quieren sacar todas las cuentas. Quiero multiplicar esa matriz con esta matriz. Entonces le vamos a pedir al computador que lo calcule. Es que estoy pasado en la hora y tenía un seminario ahora. 1 sobre 15. Sí, es que es más fácil sacar este, ¿no? Saqué cuenta. Y después debería Pero, darnos... Lo ¿por debería qué se darnos... pone el 1 sobre 15? Sí, sí, va, ya, que lo voy a poner. No, pero me refiero, ¿no es necesario? Sí, es muy necesario. De hecho, nos va a dar 15 por la identidad. Pero es que no sé si el computador lo va a poder sacar. Por eso quería que el computador saque este, ¿no? Ya está bien. ¿Ya? Ahí, ese menos de ahí está puroleseando. Que salió un menos ahí. Pero al final hubiera sido 1 partido en 15 se multiplicado por cada una de la matriz, ¿o no? Claro, exactamente. Eso va a ser. Después lo multiplicamos. Por eso lo quise dejar afuera. Lo multiplicamos por cada elemento de la matriz. ¿Sí? Justamente. Veamos cuánto nos da. ¡Oh! Pero parece que ahí mismo lo voy a corregir, ¿o no? Sí, pero cuando lo aprieto tengo que elegirlo acá. Y por alguna razón no me puedo mover. Ahí sí. Eso era suficiente. Profe, el 7 lo coloque sin el palito. ¿Será un buen plan? Sí, suena bien. Ya, pero espérate, ahora lo voy a poder corregir. Ya. ¿Profe, qué está haciendo? Estoy tratando de calcular esto sin Está haciendo un calcular. hack. Ahí. Ahí sí. Corregir. Este no me lo pescó bien, pues. Sigue sin pescarlo bien. 7. Eso. Ahí está. Ya, y la vamos a multiplicar. ¿Ven? 15
15, 0 y 0. ¿Ya? Tal vez era más fácil sacar la mano, ¿no? 2 por 4 más 7 por 1, 15. 2 por menos 7, 7 por 2, 0. Menos 1 por 4, más 4 por 1, 0. Y menos 1 por menos 7 da 7, 2 por 4, 8 da 15. Entonces ahora el 1 sobre 15 multiplica cada uno y da 1, 0, 0, 1. Lo que tenía que dar. ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve? Más o menos. Profe, pero eso es solo cuando la matriz es de orden 2x2, ¿o no? Sí. Buena acotación. Para las otras no hay una fórmula tan sencilla. Yo al menos no me la sé como fórmula. Hay un método que vamos a aprender después. ¿Ya? O sea, sí hay una fórmula, pero es bien fea. ¿Ya? No hay como Profe, planteamiento. ¿puede subir un poco hasta la fórmula? ¿Ah? Va a ver la fórmula ahí. Ahí. Ya, igual va a estar en el Beamer. ¿Sí? Está escrita acá. ¿Ya? Entonces, para eso hay fórmula. ¿Ya? Lo último, cuando una matriz es invertible, entonces su inversa es única. La inversa de la inversa es la misma matriz. ¿Ya? Algo esperable. Se porta bien esto. Si vuelven a calcular la inversa, les Y da... profe, siempre tiene que terminar dando el 1, 0, 0, Sí, 1, esa es la ¿no? definición de la inversa. La definición de la inversa es una matriz tal que, que al multiplicarla me da el 1, digamos. La identidad le vamos a poner. ¿Ya? Vale, sí. Esa es la definición de inversa. Entonces la inversa de la inversa me vuelve a dar la misma matriz. Y finalmente la inversa del producto, fíjense que más o menos se distribuye, pero no tanto, así que dan las vueltas. ¿Ya? Y eso se puede probar fácil. En realidad lo que pasa es que AB, fíjense, por B a la menos 1 a la menos 1, ¿qué va a pasar? Este por este da la identidad. ¿Ya? Y este por la identidad da A nomás. La identidad es la identidad. Entonces A por A a la menos 1 da la identidad. Entonces la inversa de esta resultó ser esta. Eso es lo que te pasó ahí. ¿Ya? No sé si se puede calcular la inversa de un producto. Se puede sacar cada inversa por separado. ¿Estamos? Ya, pues. Entonces ahí nos vemos el martes. Ahora. ¿Sí? Vamos a dejar de grabar. No sé si alguien quedó con alguna duda.